Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Así expresa San Pablo el hecho fundamental que estamos celebrando en este tiempo de Pascua. 50 días celebrando y meditando el acontecimiento más importante de la historia. El acontecimiento que lo cambió todo. Tu resurrección, Jesús. Hace unos días, hablando con una universitaria, una chica inteligente, me decía: es que yo necesito pensar las cosas. Lo decía como disculpándose, como si fuese malo. Decía que hay gente que cree sin más, pero que a ella le tenían que cuadrar las cosas, que si no le costaba mucho creer. Pues me parece muy bien, ¿no? Le dije: haces fenomenal en pensar las cosas. Es más, no serías una buena católica si no piensas lo que crees, si no tratas de entenderlo. Y eso es precisamente la teología, pensar lo que se cree, una fe que busca entender. Y los cristianos desde el comienzo hemos pensado lo que creemos, incluso pensamos sobre cosas que nos superan. No es lo mismo decir que algo me supera a decir que algo es irracional, contradictorio o que repugna la razón. Tus cosas, Señor, no repugnan la razón, no son irracionales. Las cosas de Dios superan la razón, pero no la contradicen ni la repugnan. Y me temo que me estoy poniendo un poco demasiado teológico, pero tampoco me importa, porque el acontecimiento de la resurrección es tan importante que te invito a pensar un poco sobre él, aunque sea en estos pocos minutos. Y lo primero y más decisivo que podemos preguntarnos es si ocurrió realmente o no. ¿Resucitó realmente Jesucristo? La respuesta a esta pregunta es la más importante que uno puede hacer. Cambia el modo de ver la vida y el modo de ver la muerte. Antes de responder, podríamos preguntarnos también si existió Jesús de Nazaret. Pero bueno, sobre esto no hay mucha posibilidad de dudar, ¿no? Es un hecho acreditado históricamente más que cualquier personaje de su época. Historiadores y documentos paganos, judíos y cristianos a favor y en contra coinciden en que Jesús de Nazaret vivió en la época del emperador Tiberio. Y que, como dice el Talmud judío, de manera despectiva, en la víspera de la Pascua judía fue colgado Jesús de Nazaret. Es que negar estos hechos es tanto como negar la existencia de cualquier otro personaje histórico. No se puede negar razonablemente que Jesús de Nazaret existió y que murió colgado de la cruz. Otra cosa es lo que ocurrió después de la muerte. Los evangelios narran que Jesús resucitó y se apareció a María Magdalena y a los demás discípulos y a cientos de personas antes de subir al cielo. Y cuentan también que los guardias que los judíos pusieron para custodiar el sepulcro, sellado con una gran piedra, fueron testigos de lo que ocurrió esa noche, cómo se removió prodigiosamente la piedra y cómo quedó vacío el sepulcro. Pero dice el Evangelio de Mateo que esos soldados fueron sobornados para que en vez de contar lo que habían visto, cambiasen el relato. Así lo cuenta San Mateo. Algunos de la guardia fueron de la ciudad y comunicaron a los príncipes de los sacerdotes todo lo sucedido. Se reunieron con los ancianos, se pusieron de acuerdo y dieron una buena suma de dinero a los soldados diciéndoles: tenéis que decir, sus discípulos han venido de noche y lo robaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y en el caso de que esto llegue a oídos del procurador, nosotros le calmaremos y nos encargaremos de vuestra seguridad. Ellos aceptaron el dinero y actuaron según las instrucciones recibidas. Así se divulgó este rumor entre los judíos hasta el día de hoy. A mí siempre me ha impresionado mucho este soborno, ¿no? No se imaginarían estos pobres guardianes ni por asomo las consecuencias de su falso relato. Pero en fin, seguimos con nuestra investigación. Así que ahora ya hay dos versiones posibles. O Jesús de Nazaret resucitó, o lo robaron sus discípulos. No hay muchas más opciones. O mintieron los guardianes o mintieron los apóstoles que escribieron los evangelios.
Y ahora, como un juez instructor que intenta esclarecer los hechos, pues podemos preguntarnos, ¿es razonable la versión de los judíos que dicen que los cristianos robaron tu cuerpo, Jesús? Quizá puede parecer que sí, porque eso de resucitar de los muertos, pues desde luego nos supera un poco. Pero si uno conoce la vida de los primeros cristianos, tampoco parece muy creíble que los apóstoles robaran el cuerpo de Jesús para decir que ha resucitado. No parece razonable porque todos los apóstoles y muchísimos de los primeros cristianos van a dar la vida por Jesucristo. O bien van a morir mártires, voluntariamente mártires, o van a ser retirados, exiliados, como es el caso de San Juan. Es decir, los apóstoles, cuyas muertes están bastante bien documentadas, van a preferir morir antes que negar que Cristo ha resucitado. Si ellos hubiesen robado el cuerpo de Jesús, pues es inexplicable que diesen la vida por algo que sabían que era falso, ¿no? Y es que antes de Jesucristo, antes de ti, Señor, nadie hablaba de resurrección. No era algo que estuviera en el ambiente cultural o en el imaginario de las personas ni de las culturas. Sencillamente no se le había pasado a nadie por la imaginación. Por eso los discípulos no entienden a Jesús cuando dice que va a resucitar. Y los griegos se ríen de San Pablo en el Areópago porque habla de que Jesús resucitó. Y le dicen, te escucharemos en otro momento. Sarcásticamente le dicen. Es que ya solo la idea de la resurrección es una novedad total. Nunca antes de Cristo a alguien se le había ocurrido abrazar la muerte diciendo que Cristo lo resucitaría después. Y esto es exactamente lo que dijeron los primeros cristianos, lo que dijeron y sobre todo lo que hicieron, morir antes que negar a Jesucristo. Es más, empezaron a llamar verdadera vida no a la vida natural, sino a la vida eterna, a la vida de Cristo en ellos, a la vida del resucitado, a la nueva vida. Sin la Eucaristía no podemos vivir, ¿no? Es una célebre frase que los mártires de Abisinia le dijeron al emperador. Estos mártires que se jugaban la vida al celebrar la Eucaristía, preferían perder la vida natural antes que perder la vida de Cristo que recibían en la Eucaristía. Muchos de los primeros cristianos vivían una espiritualidad martirial, es decir, eran conscientes de que en su vida podía aparecer el momento en el que tuvieran que elegir entre afirmar a Jesucristo y morir o negar a Cristo y vivir. Y se preparaban para ese momento. Y por eso procuraban llenarse de la verdadera vida, para no negar a Cristo en el momento decisivo. Y esa verdadera vida la recibían en la Eucaristía y en la oración. Por eso decían, sin la Eucaristía no podemos vivir, cuando paradójicamente es precisamente en las celebraciones eucarísticas donde muchos encontraban la muerte. Los primeros cristianos muestran de mil maneras que su relación con la muerte ha cambiado. Y el martirio es el principal testimonio de esa nueva vida. Pues estas consideraciones no es que produzcan de suyo la fe, porque la fe es sobrenatural, pero quizá nos ayudan a comprender que el misterio de la resurrección es coherente con los hechos históricos. Sin la resurrección es inexplicable este cambio tan radical respecto a la muerte que se produce en la primera comunidad cristiana. Lo más razonable es creer lo que dicen los evangelios, que por otra parte son textos muy fiables desde el punto de vista histórico y muy cercanos a los hechos. Lo más razonable es pensar que los apóstoles y otros muchos vieron a Cristo resucitado después de verle colgado en la cruz, que les ha enseñado incluso sus llagas, y que tú, Jesús, viéndoles antes de ascender al cielo, les prometiste que les guardarías un lugar en el cielo. Y todo esto ha cambiado definitivamente la relación de los cristianos con la muerte. Los primeros cristianos perdieron el miedo a la muerte. Las amenazas de muerte del emperador no eran ya suficientes para negar a Cristo. Preferían morir a negarte a ti, Señor, porque creían que si morían por ti, resucitarían contigo. Vivían con el convencimiento de que esta vida no es el final. Son tan libres que ni siquiera el miedo a la muerte puede detenerlos. Los cristianos popularizarían
el nombre de cementerios, que significa dormitorios, en vez de llamarles necrópolis o ciudad de los muertos. Y es porque la muerte ya para ellos no es definitiva, sino es como una especie de sueño del que despertarán el día de la resurrección. Por la expansión de la Iglesia y su historia, no se entiende sin este hecho histórico. Y tampoco se entiende gran parte de la historia de los hombres. Por eso dice San Pablo que si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana nuestra predicación. Jesús, ojalá también nosotros tengamos esa gran fe en la resurrección, que nos lleve a relativizar las cosas de aquí abajo y a darnos cuenta de que lo único realmente importante en nuestras vidas es la santidad, es decir, la vida eterna en nosotros, la vida que no termina, tu vida, Jesús, la vida de Jesús resucitado. Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.